Entre sus manos temblaba un rosario viejo y roto, único testigo de tantas pérdidas. Desde hacía meses todo se venía abajo. Trabajo, salud, familia, como si alguien apagara su vida. Lo que ella no sabía era que, mucho antes de las desgracias, unos ojos llenos de envidia se habían detenido sobre su puerta. Aquella mañana, mientras el viento se detenía, sintió una mirada clavarse en la nuca, y supo que algo oscuro iba a mostrarse allí. El pueblo despertaba despacio, como todas las mañanas. El gallo del vecino cantaba con esa voz ronca que ya era parte del paisaje, y el humo de las primeras cocinas comenzaba a dibujar hilos grises en el aire frío. Pero en la casa de la esquina, la de paredes agrietadas y techo remendado con láminas distintas, había un silencio más pesado que de costumbre. Allí vivía María Elena, una mujer de rostro cansado pero de ojos que alguna vez habían brillado como agua limpia. Antes, la gente del pueblo la recordaba riendo en la feria, vendiendo pan casero, saludando a todos con una sonrisa. Ahora, en cambio, su figura se movía lenta, como si cargara piedras invisibles en la espalda. Antes de seguir con esta historia, déjame decirte algo. Antes de comenzar, suscríbete y cuéntame desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. María Elena no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la casa se llenaba de olor a pan recién horneado, de risas de niños y del murmullo cálido de las noches tranquilas. Pero de un momento a otro, todo empezó a caer. Primero perdió el trabajo limpiando en la ciudad. Luego, su hijo mayor se fue sin despedirse bien, harto de la pobreza. Después vinieron las enfermedades pequeñas pero constantes, el dinero que nunca alcanzaba, las cuentas que aparecían como maleza en temporada de lluvias. Al principio, ella pensó que eran pruebas normales de la vida, que a todos les tocaba pasar por tiempos difíciles. Se repetía a sí misma que había que aguantar, que todo mejoraría. Pero con los meses, las desgracias se fueron encadenando de una manera tan perfecta, tan cruelmente ordenada, que empezó a preguntarse si había algo más detrás de todo. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, un vaso que estaba sobre la mesa vieja se quebró solo, sin que nadie lo tocara. No había viento, no había vibración, no había nada, solamente un estallido seco y el vidrio en pedazos. María Elena se quedó inmóvil, con las manos en el agua jabonosa, sintiendo cómo un escalofrío le subía por la espalda. Fue la primera vez que pensó seriamente: esto no es normal. Pasaron los días y las cosas siguieron torciéndose. La pequeña radio que la acompañaba todas las noches dejó de funcionar de un día para otro. Una gallina sana amaneció muerta, sin explicación. Su cuerpo se sentía pesado, como si hubiera trabajado 10 horas aunque no hubiera hecho casi nada. El sueño le huía y cuando por fin lograba dormir, se despertaba con el corazón acelerado, después de sueños confusos donde veía sombras frente a su casa. En el pueblo, las miradas también cambiaron. Algunas mujeres ya no la saludaban igual. Hablaban en voz baja cuando ella pasaba, y a veces escuchaba su nombre mezclado con palabras que no alcanzaba a entender. Otras personas, en cambio, se le quedaban viendo con lástima, como si ella estuviera marcada por algo que nadie se atrevía a nombrar. Una noche, mientras regresaba de la tiendita con una bolsa de arroz y unas velas, un niño de la cuadra, de esos que todo lo observan, se le acercó y le dijo, sin ningún pudor: «Mi abuela dice que a usted le hicieron algo, que no todo viene de Dios». María Elena sintió que el piso se le movía bajo los pies. No supo qué responder. Solo apretó la bolsa contra el pecho y siguió caminando, con el corazón apretado en un puño invisible. Aquellas palabras se le quedaron repitiendo en la mente, como eco en pozo profundo. Esa misma semana, comenzó a soñar siempre lo mismo. Ella, parada frente a su casa, incapaz de entrar. Del otro lado de la puerta sentía una presencia, algo que la miraba con odio.
Intentaba empujar, pero la puerta se hacía más pesada, como si 1000 manos la sostuvieran del otro lado. Despertaba sudando, con la sensación de que algo la estaba esperando en la vida real. Los días se volvieron largos y espesos. El dinero se esfumaba, las fuerzas flaqueaban, y lo que más dolía era que parecía que nadie realmente entendía la profundidad de su cansancio. Hasta que una mañana, mientras se peinaba frente al pequeño espejo astillado de su cuarto, vio algo que nunca había notado. En el marco de la ventana, escondido detrás de una plantita seca, había un pequeño objeto hecho con hilos enredados, cabellos y un trozo de tela que ella reconoció. Su corazón dio un salto. No lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrir que su desgracia no había nacido sola, y que, sin quererlo, se había convertido en blanco de una envidia capaz de enfermar la vida entera. El día en que todo comenzó, el cielo estaba despejado y el pueblo olía a pan recién horneado. Era día de feria. Las mujeres llenaban las mesas con frutas, tortillas calientes, dulces caseros. Los hombres descargaban sacos, hablaban de cosechas y de lluvia. Y en medio de ese movimiento estaba María Elena, con su delantal limpio, sus trenzas recogidas y una bandeja de pan que había preparado durante toda la madrugada. A su lado, otra vendedora, doña Rosa, observaba en silencio. Tenía los ojos pequeños y agudos, como de pájaro que nunca parpadea. Siempre se las arreglaba para estar cerca, para mirar sin ser notada del todo. Aquel día, mientras la gente se acercaba más a la mesa de María Elena que a la suya, una sombra de molestia le cruzó el rostro. «Te está yendo bien, ¿eh?», dijo doña Rosa, apretando la sonrisa. «Gracias a Dios, sí», respondió María Elena sin malicia. No vio cómo la mirada de la otra mujer se clavó en la bandeja, en sus manos, en su rostro. No vio esa mezcla rara de admiración y rabia que nace cuando el corazón no soporta la luz ajena. Solo escuchó un murmullo que no alcanzó a entender y luego nada. Esa noche, al volver a casa, sintió un cansancio diferente. No era solo el cuerpo agotado por el trabajo, era un peso raro en el pecho, como si hubiera dejado algo importante en la feria. Se dijo que era normal, que un buen baño y una sopa caliente lo arreglarían. No le dio más vueltas. A la mañana siguiente, comenzaron las pequeñas caídas. Un cliente importante canceló un pedido grande de pan sin explicación. Su hijo menor despertó con fiebre. Una de las gallinas desapareció. El agua del grifo salió turbia, como si la tierra misma estuviera molesta. María Elena fue anotando cada cosa en su corazón, intentando no unirlas. No quería creer que todo podía estar relacionado. Pero los días se hicieron semanas. Una madrugada, mientras amasaba, sintió un escalofrío. La vela que alumbraba la cocina se apagó de golpe, sin viento. La harina pareció ensuciarse sola, como si unas manos invisibles la hubieran tocado. El pan de esa mañana no subió en el horno. Salió duro, pesado, incomible. Ella se quedó en silencio, con las manos llenas de masa sin vida. Algo se movió en el cuarto contiguo. Un crujido, un roce, un paso. María Elena pensó que era uno de los niños, pero cuando fue a mirar, todos dormían profundamente, respirando parejo, como si nada. La primera pérdida grande llegó poco tiempo después. El patrón de la ciudad, donde limpiaba 2 veces por semana, le avisó que ya no necesitaban sus servicios. Le dijeron que habían decidido reducir gastos, pero ella sabía que no era así. Había escuchado a la esposa decirle varias veces que estaba muy contenta con su trabajo. Aún así, la puerta se cerró. Volvió al pueblo con los ojos enrojecidos, apretando el bolso contra el pecho. Al cruzar la plaza, vio a varias vecinas reunidas, hablando. Cuando pasó cerca, bajaron la voz, pero era tarde. Alcanzó a oír su nombre mezclado con la palabra castigo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó algo en su habitación. Un susurro, como si alguien hablara muy cerca de su oído. No entendió las palabras, pero sintió claramente la intención.
No era una voz que trajera consuelo, sino una que se alimentaba de su miedo. Se levantó de la cama y encendió la lámpara de aceite. La habitación estaba vacía. Sin embargo, una esquina parecía más oscura que el resto. Se le erizó la piel. «Dios mío, no me dejes sola», murmuró, más por instinto que por costumbre. Aquella fue la primera noche en que el sueño la abandonó por completo. Cada vez que estaba por quedarse dormida, un golpecito, un crujido, un movimiento de la ventana la hacía abrir los ojos de golpe. Al amanecer, salió al patio a buscar agua, y fue entonces cuando, debajo de la ventana, vio por primera vez un pequeño amarre de hilos, tierra y algo que parecía un trozo de tela de su delantal. Lo tocó con la punta de los dedos, y un mareo la obligó a apoyarse en la pared. El corazón le latía desbocado. No sabía exactamente qué era, pero una parte antigua de su alma lo reconoció. Aquello no había llegado allí solo. Lo dejó donde estaba, por miedo, por ignorancia, por no querer aceptar lo que intuía. Y mientras se alejaba, una sombra pareció encogerse detrás de la casa, como si supiera que aún tenía poder sobre ella. Días después, un vecino se acercó a comprar pan. La miró un rato, con una mezcla de pena y temor, y al recibir la bolsa murmuró: «Hay gente que no soporta ver a otros levantarse». «Ten cuidado, María Elena. A ti te hicieron algo». Ella se quedó helada. El pan caliente le quemó las manos, pero no lo soltó. Fue la primera vez que sintió, con una certeza que dolía, que su desgracia tenía nombre, rostro y origen, y que, le gustara o no, tendría que enfrentarlo. Con el tiempo, el dolor dejó de ser solo un visitante y se volvió un inquilino fijo en la vida de María Elena. Despertaba cansada, con los hombros tirados hacia adelante, como si hubiera pasado la noche cargando sacos invisibles. A veces sentía pinchazos en el pecho, otras, una presión en la nuca, un peso en las piernas. Los médicos del pueblo no encontraban nada grave. Le decían que era estrés, preocupación, cansancio. Pero ella sabía que no era solo eso. Había algo más, algo que no se veía en las radiografías ni se medía con termómetros. El dinero empezó a escurrirse como agua entre los dedos. El poco que entraba salía inmediatamente para medicinas, cuentas atrasadas, reparaciones imprevistas. Un día se dañaba el techo, al siguiente la bomba de agua, luego la estufa. La casa entera parecía rebelada contra ella. Las personas, además, comenzaron a alejarse. Una vecina que antes siempre pasaba a tomar café dejó de aparecer. Otra, con la que compartía recetas de pan, cambió de acera cuando la vio venir. Los saludos se volvieron fríos, las sonrisas tensas. Los niños que antes jugaban en su patio comenzaron a ser llamados a gritos por sus madres, como si el lugar se hubiera vuelto peligroso. Cada vez que entraba a la tienda del pueblo, sentía las miradas clavadas en la nuca. Alcanzaba a escuchar retazos de frases. Desde que se puso a prosperar. Eso no es normal. Por algo será. Una tarde, al regresar a casa, encontró frente a su puerta algo que la hizo detenerse en seco. Un pequeño bulto envuelto en un pedazo de trapo negro. El corazón le latía tan fuerte que casi le hacía ruido en los oídos. Se agachó despacio, como si temiera que el objeto fuera a morderla. Lo miró de cerca. El trapo, que alguna vez había sido blanco, estaba manchado de algo que parecía tierra y cera derretida. Atada a la tela había una cuerda roja, tensa, como si alguien la hubiera apretado con rabia. No se atrevió a tocarlo. Solo lo rodeó. Entró a la casa y cerró la puerta con seguro, cosa que casi nunca hacía. Esa noche, el aire en la casa se sintió más pesado que nunca. Como si el pequeño bulto se hubiera disuelto en el ambiente y ahora estuviera en todas partes. Los vidrios de las ventanas vibraban sin que hubiera viento. La lámpara se apagaba y encendía sola. En algún punto de la madrugada, cuando el silencio se hizo tan espeso que casi dolía, María Elena escuchó claramente su nombre.
No era la voz de nadie conocido. No era la voz de un vecino, ni de un niño, ni de sus hijos. Era una voz susurrada, pegada a su oído, que arrastraba las sílabas con un tono que le heló la sangre. María. Elena. Ella se incorporó de golpe en la cama. La habitación estaba oscura, pero sintió que no estaba sola. Intentó hablar, pero la garganta se le cerró. Su cuerpo se quedó inmóvil, como si algo la sujetara. Podía mover los ojos, pero no las manos ni las piernas. Quiso gritar, pero solo un gemido ahogado salió de su boca. En la esquina más oscura del cuarto, algo parecía observarla. No podía ver una forma clara, pero sentía la presencia como se siente el calor de un fuego o el frío de una ventana abierta. Por dentro, su alma gritó: «Dios, ayúdame, no me dejes así». De repente, la lámpara se encendió sola. Esa simple luz rompió algo. El cuerpo de María Elena se volvió a mover, como si hubieran soltado las cuerdas invisibles que la ataban. Lloró en silencio, con la cara entre las manos, sin entender cómo algo así podía estar ocurriendo en su propia casa. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados, decidió que no podía seguir fingiendo que todo era casualidad. Se sentó en la mesa, tomó un pedazo de papel arrugado y empezó a escribir nombres. Personas que se habían alejado de repente, miradas que se habían vuelto agrias, comentarios que la habían herido. Entre todos los nombres, uno brillaba más que el resto, como si su memoria lo subrayara sola. Doña Rosa. Recordó su mirada en la feria, la forma en que apretaba la sonrisa cuando a ella le iba bien. Recordó haberla visto, algunas veces murmurando cosas mientras la observaba desde lejos. Y sobre todo, recordó algo que hasta ese momento no había tomado en serio. Una vez, una vecina le había dicho que Doña Rosa sabía cosas que no eran de Dios. Al mediodía, mientras el sol quemaba el techo de lámina, María Elena tomó una decisión. Buscaría ayuda. Sabía que no podía enfrentarse sola a algo que no entendía. Tomó un rebozo, se lo echó sobre los hombros y salió de la casa, dejando atrás el aire pesado y el bulto frente a la puerta, que seguía allí, como un ojo frío mirando su puerta. En su mente solo había un nombre, uno que muchos del pueblo respetaban cuando las cosas se salían de lo normal: Don Gregorio, un hombre mayor que vivía en las afueras, conocido por su sabiduría y por su forma de hablar de Dios como quien habla de alguien que ha visto de cerca. Mientras caminaba hacia su casa, con el corazón apretado, no sabía que ese trayecto marcaría el principio del cambio. O la batalla más dura que le tocaría librar. La casa de don Gregorio estaba al final del camino de tierra, donde el pueblo comenzaba a deshacerse y el campo tomaba la palabra. Era una construcción sencilla, de paredes encaladas y techo de teja vieja, rodeada de árboles que daban una sombra agradecida. El canto de los pájaros llenaba el aire, y una paz extraña se sentía apenas uno cruzaba el portón de madera. María Elena llegó con el paso corto, mirando al suelo. No quería encontrarse con nadie. No quería que le preguntaran a dónde iba. Sentía vergüenza, miedo y al mismo tiempo una esperanza tenue, como una velita tratando de mantenerse encendida en medio del viento. Golpeó la puerta con los nudillos, suave al principio. No hubo respuesta. Volvió a golpear, esta vez un poco más fuerte. «¡Pase, hija!», se oyó desde adentro, con una voz calma, como si él ya supiera quién estaba afuera. Entró despacio. La casa olía a hierbas, a madera vieja y a algo indefinible que daba tranquilidad. En una mesa había frascos, velas consumidas a la mitad, una Biblia muy usada y una taza de barro con café aún humeante. Don Gregorio, de cabello blanco y manos arrugadas, la miró con unos ojos claros que parecían atravesar la piel. «Siéntese», le dijo señalando una silla. «No hace falta que me cuente todo». Su rostro ya dijo bastante. María Elena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Yo no sé
¿Por dónde empezar?, susurró bajando la mirada. Empiece por el miedo, respondió él. El miedo siempre sabe de dónde viene. Entonces, sin poder contenerse, empezó a hablar. Le contó de las desgracias, del trabajo perdido, de las enfermedades, del bulto frente a su puerta, de la voz en la noche. No dijo nombres, pero mencionó miradas, envidias, silencios. A medida que hablaba, sus manos temblaban cada vez más. Don Gregorio la escuchó sin interrumpirla, con la paciencia de quien ha oído muchas historias parecidas. Cuando ella terminó, él guardó unos segundos de silencio. Luego se levantó, caminó lentamente hasta una repisa y tomó una pequeña botella con agua. «Lo que usted tiene encima no es cualquier cosa», dijo con serenidad. «Esto es mal de ojo, y no de los suaves. Es de esos que nacen de un corazón que se retuerce de envidia». La palabra se quedó flotando en el aire. Mal de ojo. María Elena la había oído desde niña, en los cuentos de las abuelas, en los susurros de las mujeres del pueblo. Siempre la había asociado a supersticiones, chismes, historias antiguas. Pero ahora, escuchada en boca de alguien como don Gregorio, sonó distinta. Sonó real. ¿Y quién puede hacer algo así?, preguntó con un hilo de voz. Cualquiera que deje que el odio le gane al amor, respondió él. Pero no importa tanto quién lo hizo, sino qué va a hacer usted ahora. El hombre se acercó más. La miró a los ojos. Yo veo algo oscuro pegado a su espalda, dijo en voz baja, como si alguien hubiera apuntado directamente a su casa, a sus hijos, a su pan. No es casualidad todo lo que le ha pasado. El corazón de María Elena empezó a golpear con fuerza. En mi puerta dejaron algo, balbuceó. Un bulto envuelto en un trapo. Hilos, tierra. Don Gregorio asintió lentamente. Eso es un amarre, una forma de decirle al mal, ve y quédate allí. Pero quiero que recuerde algo. Ningún mal es más fuerte que un corazón que se agarra a la luz. Volvió a la mesa. Encendió una vela y la colocó frente a ella. Mire la llama, le dijo. Quiero que vea cómo se mueve. La llama se inclinó, como empujada por un viento que ellos no sentían. Se sacudió, se alargó, se encogió. María Elena tragó saliva. No tenga miedo de lo que ve, añadió él. Tenga miedo de quedarse así, sin hacer nada. El anciano tomó la botella de agua y trazó una señal en el aire, sin palabras ruidosas ni espectáculo. Su gesto era sencillo, pero firme, como quien se sabe acompañado por una fuerza mayor. Luego, con mucha calma, dijo: «Usted va a tener que hacer dos cosas. La primera, pedir ayuda allá arriba, con todo su corazón, sin reservas. La segunda, perdonar». «¿Perdonar?», repitió ella confundida. ¿A quién? Don Gregorio la miró con una mezcla de ternura y gravedad. A quien la miró con odio. A quien no soportó verla levantar la cabeza. El mal de ojo se alimenta del rencor. Si usted lo devuelve con más rencor, se queda pegado. María Elena bajó la vista. Un nombre volvió a cruzar por su mente. Doña Rosa. «No sé si puedo hacerlo», murmuró. «No está sola», respondió él. «Pero va a tener que decidir, porque el mal ya está cobrando, y no va a parar solo». Luego, como si escuchara algo más allá del silencio, don Gregorio fijó la mirada en un punto detrás de ella. Su rostro cambió apenas, como si hubiera visto algo moverse. «Hoy no ha venido sola», dijo en voz baja. «Lo que la acompaña no quiere soltarla». Un escalofrío recorrió a María Elena. El anciano apagó la vela con los dedos, sin miedo a la flama. El humo subió en espiral. «Vuelva a su casa», le indicó. «Haga lo que le voy a decir. Y recuerde, no es usted la que va a pelear sola esta batalla. Pero sí es usted la que tiene que abrir la puerta para que la luz entre». Sin saberlo, con esas palabras acababa de empezar la prueba más grande de su vida. El camino de regreso al pueblo se sintió diferente.
El mismo polvo, los mismos árboles, las mismas piedras, pero todo parecía más denso, cargado, como si el aire supiera lo que estaba por pasar. María Elena caminaba apretando entre sus manos el pequeño frasquito de agua que don Gregorio le había dado. Le había dicho que no era un objeto mágico, sino un signo, un recordatorio de que no estaba sola. Al llegar a su casa, se quedó un rato frente a la puerta sin entrar. El bulto envuelto en el trapo negro seguía allí, en el mismo lugar, paciente, como una cosa viva que supiera esperar. La cuerda roja parecía más tensa que antes. Recordó las instrucciones de don Gregorio. No lo toques con miedo. Tócalo sabiendo que no tiene más poder que el que tú le des. Y mientras lo rompes, perdona, porque el perdón corta lo que las manos no pueden ver. Tragó saliva. Sus manos temblaban, pero se obligó a avanzar. Se agachó despacio, tomó el bulto entre los dedos. Un mareo leve la hizo tambalearse, pero no lo soltó. No tienes más autoridad sobre mi casa, dijo en voz baja, más para sí misma que para el objeto. Lo llevó hasta el patio, donde la tierra estaba seca y rajada. Allí puso el trapo sobre una piedra y con un cuchillo viejo cortó la cuerda roja. Al hacerlo, sintió un pinchazo agudo en el pecho, como si algo se resistiera a irse. «Te perdono», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «A ti que hiciste esto. No sé por qué lo hiciste, pero te perdono». Cada palabra le costaba. No era un perdón fácil ni bonito, era un perdón rasgado, lleno de dolor, pero sincero. Al romper por completo la cuerda, un viento súbito cruzó el patio, levantando polvo y hojas secas. La tarde estaba quieta, no había motivo para aquella ráfaga. La ropa colgada en el cordel se agitó de golpe. María Elena cerró los ojos. Sintió por un instante como si algo pesado se desprendiera de sus hombros. No desapareció por completo, pero aflojó, como cuando se suelta la cincha de un costal demasiado apretado. Después, con manos firmes, prendió un pequeño fuego en una lata vieja. Puso el trapo y su contenido sobre las llamas. Al principio el humo que salió fue oscuro, denso, con un olor raro, casi agrio. Luego fue volviéndose más claro. Mientras el fuego consumía el bulto, ella murmuró una breve oración sin palabras rebuscadas, sin fórmulas. Solo su corazón hablando. Pidió que la luz entrara donde la oscuridad se había acomodado. Pidió fuerza. Pidió protección para sus hijos, para su casa, para su mente, que ya no aguantaba más miedo. Cuando todo terminó de arder, el viento se calmó. El patio volvió a estar en silencio. Creyó que con eso acababa la prueba, pero no. La noche trajo otra batalla. Apenas se acostó, la casa empezó a crujir. Cada tabla, cada clavo parecía quejarse. Los vidrios vibraron, las sombras se estiraron en las paredes. Era como si aquello que antes estaba cómodo en su hogar, ahora se rebelara por ser expulsado. En medio de ese ruido, alguien golpeó la puerta. 3 golpes secos, fuertes, a una hora en la que nadie visitaba a nadie. María Elena bajó las escaleras con el corazón desbocado. Abrió con cuidado. En el umbral estaba doña Rosa, con su rebozo apretado y la mirada más dura que nunca. «Buenas noches», dijo sin cortesía en la voz. «Pasaba por aquí y vi humo en tu patio. ¿Qué andas quemando?» La pregunta sonó más a acusación que a interés. María Elena la miró a los ojos. Por primera vez, no bajó la mirada. «Cosas que ya no quiero aquí», respondió con calma, aunque por dentro temblaba. «Cosas que no venían de Dios». La otra mujer frunció los labios. Sus ojos se movieron, recorriendo la casa como si buscaran algo. Durante un segundo, la máscara se cayó, y una chispa de molestia, casi de miedo, pasó por su rostro. «Ten cuidado con lo que haces», dijo en voz baja.
A veces, las cosas se regresan. Eso espero, contestó María Elena, sintiendo que alguien le sostenía la espalda desde dentro. Hubo un silencio pesado. El aire entre ellas parecía cargado de algo viejo, acumulado. Al final, doña Rosa dio media vuelta y se fue sin despedirse. Sus pasos resonaron más de lo normal sobre la tierra. Aquella noche, el ataque fue más fuerte que nunca. María Elena sintió que alguien se sentaba sobre su pecho. Le faltaba el aire. Veía sombras moverse en el techo. Susurraban en un idioma que no entendía. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras su cuerpo se quedaba paralizado otra vez. En medio de ese terror, recordó las palabras de don Gregorio. Cuando sientas que ya no puedes más, no digas nada elegante. Solo grita con el alma. Él entiende los gritos que no salen por la boca. Entonces, sin poder mover los labios, gritó por dentro, desde un lugar que ni ella sabía que tenía. Dios, entra, no puedo más. Si tú no entras, esto me destruye. Fue como si el aire cambiara de golpe. Una calma extraña descendió sobre la habitación. No se fue el ruido, ni la sensación de amenaza, pero fue como si algo más grande hubiera entrado, ocupando el lugar. La sombra pareció encogerse, hacerse más pequeña. Poco a poco, la presión en el pecho disminuyó. Por primera vez en mucho tiempo, María Elena se durmió con la sensación de que alguien velaba sus sueños, y no precisamente la oscuridad. La mañana siguiente amaneció distinta. No porque el sol brillara más, ni porque los pájaros cantaran más fuerte. Era algo más sutil. El aire de la casa, que antes se sentía espeso, se percibía más ligero. El silencio ya no pesaba tanto. María Elena se levantó despacio, esperando sentir la misma pesadez en el cuerpo, el mismo cansancio adherido a los huesos. Pero no. El dolor en la nuca había disminuido. Sus piernas no estaban tan débiles. El simple hecho de estar de pie ya no le costaba tanto. Caminó por la casa como si la viera por primera vez. Pasó la mano por la pared, por la mesa, por las sillas. Todo seguía pobre, sencillo, desgastado, pero había algo diferente. Una paz nueva, pequeña, pero real. Al llegar al patio, donde la tarde anterior había quemado el bulto, vio las cenizas quietas sobre la tierra. No había restos de trapo, ni de cuerda, ni de nada. Solo un círculo de tierra más oscura. Se agachó y, sin saber muy bien por qué, pasó la mano sobre aquellas cenizas. «Que aquí se quede todo lo que quiso hacerme daño», susurró. «Y que lo bueno pueda entrar otra vez». Pasaron los días, y las señales comenzaron a llegar, una detrás de otra, sin estruendo pero con claridad. La fiebre del hijo menor desapareció sin explicación. La radio, que llevaba semanas muerta, volvió a encenderse de repente, soltando una música suave que llenó la sala. Un vecino que llevaba meses sin comprarle pan, regresó, diciendo que se había acordado de lo rico que era. María Elena sintió miedo al principio. Pensó que era una trampa, que después de cada cosa buena, vendría una peor. Pero no. Lo bueno se fue instalando despacio, sin prisa, como la luz que entra por una rendija y de a poco va iluminando la habitación. Una tarde, caminando por la plaza, se cruzó con doña Rosa. La mujer iba con el rebozo a medio poner, los ojos ojerosos, el paso inseguro. Cuando la vio, bajó la mirada, cosa que nunca había hecho. «Buenas tardes», dijo María Elena con voz serena. Doña Rosa murmuró un saludo apenas audible y siguió su camino. Parecía más pequeña, más frágil. Había algo en ella que se había quebrado, algo que ya no le daba aquella fuerza oscura de antes. Al llegar a su casa, María Elena se sentó en la cama y dejó que una lágrima solitaria le resbalara por la mejilla. No era una lágrima de tristeza, era de alivio, de comprensión. Entendió que, de algún modo, la cuerda que la había atado a la envidia de esa mujer se había roto realmente. Esa noche, antes de dormir, no encendió ninguna vela extra.
No puso música para ahuyentar el silencio. Solo se recostó, miró el techo y habló despacio, como quien conversa con alguien sentado al lado. «Gracias por no haberme dejado sola», murmuró. «Yo pensaba que ya no me escuchabas». El sueño que tuvo esa noche fue diferente a todos los anteriores. Se vio caminando por un sendero de tierra conocido, el mismo que llevaba a la casa de don Gregorio. Pero esta vez, el camino no estaba oscuro ni pesado. Había flores a los costados, y el cielo estaba claro. A lo lejos no vio la casa del anciano, sino la silueta de su propia casa, con las ventanas llenas de luz. Cuando despertó, el corazón le latía tranquilo. Respiró hondo y supo, sin duda, que algo grande había cambiado. El mal de ojo, esa envidia dirigida que había querido destruirla, ya no tenía autoridad sobre su vida. Había sido expulsado, no por una fórmula complicada, sino por una mezcla de valentía, perdón y un grito de fe desde lo más profundo de su alma. Con el tiempo, las cosas no se volvieron perfectas. La pobreza no desapareció de un día para otro, ni las cuentas dejaron de llegar. Pero ahora, cada problema tenía otra medida. Ya no sentía esa nube negra pegada a la espalda. Ya no despertaba con la sensación de que alguien la estaba apretando desde adentro. El pan empezó a salir mejor, más esponjoso, más dorado. Los clientes regresaron. 1, 2, luego 3, luego más. Su hijo mayor escribió una carta, la primera en mucho tiempo, diciendo que extrañaba la casa, el olor a pan, la voz de su madre, y cada vez que algo bueno sucedía, María Elena miraba al cielo, no como quien pide cuentas, sino como quien reconoce una mano que sigue obrando en silencio. Un día, al pasar frente al espejo astillado del cuarto, se sorprendió al verse sonreír. No era la sonrisa de antes, ingenua y despreocupada. Era una sonrisa nueva, marcada por el dolor, pero sostenida por una certeza. Lo que había querido romperla no lo había logrado. Y no lo había logrado porque, en su noche más oscura, ella se atrevió a hacer algo sencillo y al mismo tiempo grandioso, pedir un milagro de verdad. Hay historias que se parecen mucho a la de María Elena, aunque cambien los nombres, los lugares y los detalles. Historias de personas que, sin saber muy bien cómo, comienzan a ver su vida desmoronarse pedazo a pedazo. Trabajo, salud, familia, paz interior. Y al principio piensan que es solo mala suerte, una racha, un ciclo. Hasta que el corazón, cansado de encontrar explicaciones lógicas, empieza a susurrar una verdad incómoda. Aquí hay algo más. La envidia es una sombra que no hace ruido cuando entra. No golpea la puerta ni pide permiso. Solo se instala en miradas, en palabras, en silencios largos. A veces viaja en regalos, en pequeños objetos aparentemente inocentes, en deseos lanzados desde lejos con el corazón torcido. El mal de ojo no es una leyenda vieja, es la forma en que un alma herida intenta apagar la luz de otra alma que sigue brillando. Pero, así como existe esa sombra, también existe algo mucho más grande, más antiguo y más fuerte. Hay una luz que no se apaga, aunque el viento sople con rabia. Una presencia que no se asusta de los trapos negros, de las cuerdas rojas, de las palabras lanzadas en la oscuridad. Esa presencia no siempre llega con trueno ni con voz fuerte. A veces entra como entró en la casa de María Elena, en silencio, agarrándose del grito mudo de un corazón que ya no puede más y decide pedir ayuda de verdad. Porque la clave está ahí, en pedir. No con frases perfectas, no con oraciones adornadas, sino con la verdad desnuda del alma. Cuando ella, paralizada en la cama, dijo por dentro: «Dios, entra. Si tú no entras, esto me destruye». Abrió una puerta que ni el mejor de los amarres podía cerrar. Y esa puerta no se abre con fórmulas mágicas, sino con algo que pocos se atreven a ofrecer por completo: la confianza. El perdón que María Elena pronunció frente al fuego fue otra llave. Perdonar no fue decir que estaba bien lo que le hicieron, no fue hacer pequeña la maldad,
fue cortar el lazo que la unía al odio de la otra persona. Fue negarse a convertirse en espejo de esa oscuridad. Y cuando una persona perdona así, el mal pierde un lugar donde agarrarse. Tal vez tú, que estás escuchando esta historia, hayas sentido alguna vez que tu vida se torcía sin explicación. Tal vez has sospechado de miradas, palabras, silencios. O quizás has cargado un peso que no sabes de dónde viene. Esta historia no está aquí para asustarte, sino para recordarte algo suave y poderoso a la vez. El mal no tiene la última palabra cuando un corazón se planta en la luz. Hay batallas que se pelean en la calle y otras que se pelean en el silencio de un cuarto oscuro, con lágrimas en los ojos y la voz casi apagada. Pero en todas ellas, cuando alguien se atreve a decir, no puedo solo, necesito un milagro, algo en el cielo se inclina a escuchar. Y así, como en la casa de aquella mujer que descubrió que su desgracia venía de un mal de ojo y se atrevió a pedir un milagro, también en tu historia puede haber un antes y un después. Porque al final, la oscuridad siempre hace ruido cuando llega.